¿Estamos? Sí, Sí, doctora, buenas tardes. Gracias. Acosta sí. Ah, Buenas presente, tardes, señor. presidente. Bien, Acosta Nancy, Presente. Acosta Juliana, Presente. Acuña Pereira, Aguilera Sofía, Presente, profe. Alegre Sonia, Presente. Altamirano Matías, Tarde, presente. presente, buenas tardes. Arce Matías, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Ayala Nora, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes. Bermúdez Luciana, Presente. Bogado Julián, Presente. Borda Miriam, Presente. Dris Dale, Buenas tardes, doctora, presente. tardes. Duarte Vanessa, Escobar José, Esquivel Andrea, Presente. Estigarribia, Presente, profe. Filipic, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Franco Arnaldo, Gagliardone, Galarza, Presente, profe. Gallardone. bueno, Galarza, Galloso, Hola, buenas tardes, presente. buenas tardes. García Micaela, Presente, doctora. Gómez Jiménez, Presente, doctora. Gómez José, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Gómez Juan, Presente. Gómez Soña, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. González Bruno, Presente, doctora. Hidalgo, Iturri Pérez, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Khalil Kevin, Presente, buenas tardes, doctora. buenas tardes. La Rosa Magalí, La Graña Silvana, Presente, profe. Ledesma, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Lencina, Buenas Fernando tardes. Presente, doctora. y Lencina Rita. Presente. Lencinas Noelia, Presente, doctora. Acá. Leyes Gilda, Presente. Presente, profe. Lescano Alicia, Presente, profesora. López Melina, López Silvia, Maciel Joana, Buenas tardes, presente, doctora. Mancuello Rolando, Méndez Luis, Molina Juan Diego, Presente, profesora. Molina Malén, Presente, profe. Monticelli, Presente, profesora. Morales, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes Liliana, Morcillo Dayana, Mutafidis, Noguera, Presente.
Núñez, Presente, profe. Ortiz Valeria. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Orue Victoria. Presente, profe. Ramón Marigauto. Joana. Presente, profe. Robledo Agustín. Presente, profe. Rodríguez Guadalupe. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez María de las Mercedes. Presente. Rojas, Bian. Sánchez María. Presente, profesora. Segovia Mirta. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Serebrinsky. Buenas tardes, presente. Solís Dayana. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Timoñuk Diego. Presente, profesora. Uller Granado. Vallejos Ofelia. Varela Clarisa. Buenas tardes, doctora, presente. Ah, estaba muy Presente. distraída. Presente. Bueno, Varela. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Viceconte Janina. Presente, doctora. Villagra María de Los Ángeles. Presente. Sorat Estrella. Presente, profe. Ya anoto. A ver el chat. Morcillo presente. Muy bien. Bueno, bien. A ver, Perdona, Acuña. miramos. Acuña Pereira. Jessica. Sí. Bien. Profe, disculpe. Sí. Maciel, Joana. Di mi presente, pero no. Presente, sí. Gracias. De nada. Estamos bien. Bueno, em, ¿qué protege el derecho penal? A ver, ¿se acuerdan que iban a leer para hoy, que tenían disponible, que sus compañeros le pasaron al WhatsApp, que tenían también en la red, que estaba en la página de la Facu, de la biblioteca, que anda dando vuelta? A ver si se lo ve más cerquita. El librito de Jacobs. Protege el orden social, profesora. Protege el orden social, pero según la postura que tiene Jacobs en su libro, o por lo menos esta doble clasificación. ¿Qué dice él? Que entre dos grandes cosas, o entre dos grandes qué, porque no podríamos decir cosas, Los se bienes. divide esta configuración que hace Jacobs. Entre los bienes jurídicos y la norma. Acá nos dice Janina. A ver, Alicia, ¿vos qué pensás? Doctora, de la lectura que realicé es como que Jacob tiene lo que él piensa es en ver si es el qué protege la norma, si perdón, qué protege el derecho penal, si el derecho penal protege los bienes jurídicos o protege la norma. Y es ahí donde se hace como un choque de puntos de vistas. Para él, precisamente el derecho penal protege la norma, los valores, que justamente esta norma es lo que va después a ayudar a ese bien jurídico. ¿Por qué? Ponían unos ejemplos como que si una norma, si un bien jurídico, por ejemplo, un individuo que sabe que va a haber una tormenta o va a algo, problema atmosférico, digamos, y sale con su silleta en el medio del campo sabiendo que va a haber esta tormenta y le sucede algo en este momento, el derecho penal, ¿cómo va a venir a, a poner, a ayudar a este individuo si no tiene nada que ver con el derecho penal en este caso? Entonces ahí, ¿cómo la norma
es trascendente o intrascendente en estos casos. Eso es lo que realmente Jacob presenta en su libro. Él dispara con ese ejemplo. A ver, Liliana, ¿vos qué pensás, leyes? Que estás con tu manita levantada. Contame, a ver, ¿qué miramos? ¿Qué vimos con el texto de Jacobs? Lo que yo pude interpretar de la lectura que realicé, doctora, es que este autor contempla, o sea, si bien se pregunta a él si, qué protege en realidad, si el bien jurídico o la vigencia de la norma, yo entiendo que si bien o sea, el bien jurídico es al fin y al cabo la protección a la que aspira el derecho penal, no lo puede utilizar, no solamente puede enfocarse en el bien jurídico, sino más bien en la vigencia de la norma a través de una prevención general positiva, digamos, algo que utilice, o sea, no utilice solamente, bueno, es una crítica también utilizar a la persona como para llegar a un fin, pero es como esas dos vertientes, yo entiendo que, a mi parecer, lo que, lo que, lo que protege el derecho penal es la vigencia de la ley, de la De las norma. normas. De las Bien, normas. bien, gracias, Liliana. Kevin, ¿qué pensás? ¿Qué viste? Ahí está. Sí, doctora, simplemente para complementar lo que acaba de decir la compañera que me antecedió, también exactamente lo mismo y habla de la protección de la norma y en un triple aspecto, en el ejercicio de la confianza de la norma, en el ejercicio de la fidelidad en el derecho y también de las consecuencias que esto mismo va a contraer, como hablando de la prevención general positiva, digamos. La ¿Y vos, interpretación, sí. y vos qué pensás de eso? Porque Liliana recién dio su opinión, Alicia también. ¿Vos Para qué mí, crees? Para mí personalmente coincido en eso porque justamente se trata de establecer una forma de conducta como para que la gente o el individuo o la sociedad a través de estas normas y de este ejercicio no cometa futuros delitos. O sea, se está previniendo, ¿cómo es? El no cometer, digamos, distintos delitos que por ahí pueden conllevar. O sea, es un pensamiento muy distinto al de los demás. Bastante. Pensamiento de Jacobs es un pensamiento que es la otra cara de la moneda, ¿no? De algún modo, en el ejemplo que nos contaba Alicia hoy, lo que se plantea es que allí el derecho penal no tiene nada que hacer. Y es que y que ahí existen igual bienes jurídicos, ¿no? Donde podríamos tener lesionados algunos bienes jurídicos, entendidos como cosas, como intereses, depende de qué hablemos cuando hablamos de bienes jurídicos, que ya esto vamos a volver a traerlo cuando veamos la unidad 4, pero de todos modos, acá lo que me parece importante es poder empezar a marcar o empezar a hablar en estos dos grandes términos. Por eso yo siempre intento que este ejercicio de poder leer a Jacobs lo hagamos desde la primera clase, porque de algún modo nos permite, yo no digo que nos va a abrir la cabeza, pero sí que nos permite ver con otro enfoque diferente a los autores clásicos. De todos modos, si nosotros leemos al doctor González tiene una tradición funcionalista, pero no funcionalista extrema como es, sino que nos trae un poco el pensamiento de Klaus Roxin clasificado dentro de los funcionalistas, no del funcionalismo extremo, sino tal vez más de de un funcionalista tradicional, con alta influencia del profesor Zaffaroni también desde la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que nos dice Jacobs es que si yo tengo que determinar que el derecho penal persigue la protección de bienes jurídicos, el derecho penal entonces no puede cumplir siempre con el rol de última ratio, tal vez, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que mirar que el derecho penal tiene esa característica, tiene la característica de última ratio y que con esto, a ver,
A veces pareciera que nosotros hoy tenemos invertido ese carácter de última ratio. Vamos a repasar los caracteres. El derecho penal es público, formal, es eminentemente sancionador y es de última ratio, como si tengo que definir en grandes caracteres, ¿no? Estos son las características particulares que tiene esta rama del derecho. ¿Y por qué digo que es de última ratio? Porque es la última rama del derecho a la que voy a recurrir para poder, ya sea o proteger mis bienes jurídicos desde la visión dogmática tradicionalista, o para poder sostener la vigencia de la norma en una sociedad. Es decir, para cumplir ese fin, lo último que voy a hacer es recurrir al derecho penal. ¿Por qué recurro último al derecho penal? Ya sea para proteger bienes jurídicos o para decir que sostengo la vigencia de la norma en la sociedad. ¿Qué tiene Profe, esta característica de profe, última ratio? profe, Sí. acá yo tengo como registrado de una de las Profe, clases que hace referencia a eso y dice, Ujú. se llega a esta instancia del derecho penal es porque regularmente las otras instancias de control social han fracasado. El derecho penal Exacto, es la última ratio, el último recurso al que debe acudir el Estado para el control de una conducta desviada. La pena sería la sanción más importante y la más grave del orden social. exacto. Liliana, Sí, ¿se corta tu doctora, más que nada comunicación era, o es la mía? doctora, Esperen un segundito porque tiene la palabra Liliana, pero parece que está congelada o estoy congelada yo. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, doctora, a profesora. ella se le congeló. Ah, se ve. para Bueno, mí, bien. Levante la es la mano. última parte, Levante la mano quien quiera hablar, porque si no, no nos ordenamos. ¿Quién va a hablar? ¿puede Lucina, ser? ¿vos querés Buenas hablar? tardes, por favor, ¿puede Bueno, ser? contame. No, quería aportar nada más respecto al IACO. Sí, Lo que sostenía también, que el derecho penal no sirve para la protección genérica de los bienes, sino una protección más bien de ciertos bienes contra el ataque de ciertos bienes jurídicos que considera según la teoría que se tomen, ¿no es cierto? Y de que algún modo es la presentación de no esa es como, dicotomía. sí, no es un muro de protección que se coloca alrededor de los bienes, sino que viene a ser como una estructura de relación entre las personas para que justamente no se lesionen esos bienes, que garantizan las perspectivas de que no se produzcan los ataques a esos bienes. Eso sería la caracterización que hace y también la diferenciación entre bien y moral, o sea, que protege las Claramente. condiciones morales, los bienes y versus moral. Eso nada más quería también Bien. aportar. Bueno, Ujú. gracias, Lucina. Contame, Mirta. Contame qué pensás vos de Eh, esto que nos dice Jacob. que la pena viene a ser la representación de, diríamos, de una manera de prevenir mediante la represión. Es una manera de prevenir eso de conformidad a las teorías de la pena y tenemos que mirar bien cuál. De todos modos, ¿alguien más que quiera dar su opinión de Jacobs? Yo les quiero contar de que trabajo mucho, así como les dije al inicio, que yo trabajo mucho con una clase que sea participativa. Eso hace de que todos los que participan en clase se lleven no sé si un concepto o por lo menos vamos a tener este feedback donde tengo mi listita anotada, quiénes son los que mayoritariamente participan em, de la clase y entonces luego eso también me ayuda a tener una visión un poco completa del examen. ¿Por qué? Porque puede pasar que el día del examen ustedes estén muy nerviosos y que les haya faltado, que en vez de tener 6 tengan 5,5 y nos esté faltando un toquecín chiquito ahí previo, pero son los que siempre participan en clase, el que siempre tenía una opinión, el que había hecho su trabajo, el que completó la participación en el Padlet, el que hizo una encuesta que subimos rápido. Entonces, todo eso para mí
suma y siempre lo tengo en consideración. Si pudiéramos trabajar en el aula, ustedes verían que tengo mi planilla, que tengo todo como ordenadita esa situación y que es verdad de que ese concepto suma. No es que ni les hago hacer trabajos prácticos en vano, ni que ustedes leen a Jacobs en vano. Además de enseñarles a pensar, como hablamos en la clase anterior, acá Juan les está explicando lo de la manito, eh, además de enseñarles un poco a pensar, me parece importante tener en cuenta cuando ustedes hacen este esfuerzo, ¿sí? Y no solamente vienen y están ahí del otro lado de la pantalla y vienen a rendir, ¿ah? Bien. Joana, contame. Sí, no, para agregar nomás lo que estaba diciendo profe y los compañeros, porque si bien tiene que ver con esto de la teoría de la prevención general positiva, que es Jacobs el exponente, digamos, más importante, y el autor decía que la pena es como, viene como a ratificar, como decía el compañero, la identidad de la sociedad. Es decir, si el autor no puede decir que desconoce de la norma, por eso es que justamente la sociedad, en base a esas normas que están vigentes, actúa o medía como una orientación social, es una manera de decir, bueno, esto se hace y esto no porque está prohibido, digamos. Es decir, porque llegamos a un acuerdo social de que matar va a estar Contrato social, prohibido. sí. Entonces, en ese acuerdo social, para Jacob, el que rompe las expectativas es el que merece pena, ¿no? En esa dicotomía se encuentra la protección de algún modo para Jacobs, en cuanto a la doctrina tradicional, dice que lo que el derecho penal va a cuidar es la vida como bien jurídico. En el ejemplo, tal vez este del homicidio nos resulta un poco más plausible, porque yo digo, bueno, los que sostienen que el derecho penal protege bienes jurídicos, está protegiendo la vida. Y para los que coinciden con Jacobs, en realidad, lo que el derecho penal viene a proteger es expectativa social que tenemos todos de mantener el acuerdo de que no se mata, de que dijimos que matar estaba prohibido. De que yo voy a salir a la calle, mi expectativa es ser que venga alguien con un arma y me mate, digamos, a diferencia de la protección del bien jurídico en sí, ya sea algo bien tangible, porque en la vida se puede con el cuerpo identificar más fácil, podría ser tranquilamente honor. Te escucho, Rodrigo, que pudiste levantar tu mano. Sí, más doctora, lo que usted dice, Jacobs lo que dice es a la sociedad, no individual, los bienes jurídicos es lo que protege. Y está para mí relacionado a la teoría de la culpabilidad, el que, por ejemplo, el que hace el que lesiona un bien jurídico protegido, ya sea la vida, que es el más importante, la libertad, la salud, debe tener una pena. Pero eso si yo hablo de bienes, la protección de bienes jurídicos, específicamente. Exacto, pero Jacob está más enfocado a la sociedad contra el enemigo, por decir. Creo que él lo Claro, menciona pero así. no puramente, no es puro contra el enemigo, es por eso yo les decía en la clase anterior, que Jacob tiene una parte de la estructura en su teoría funcionalista con la que yo no comparto, porque él sostiene que hay una parte de la sociedad que son las personas, por ejemplo, los habituales cometiendo delitos, que de golpe se transformarían en enemigos y para ellos el derecho no existiría. Para toda la sociedad que todavía sigue manteniendo las expectativas sociales, aunque la rompa, le vamos a aplicar de todos modos el derecho con las garantías, ¿no? Sin embargo, si lo excluyo, puedo aplicarle el derecho penal del enemigo. ¿A qué viene la diferenciación en sí que hacemos en este momento? Primero porque tenemos que saber para qué viene el derecho penal, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hace? No digo que funcione en sí, porque la función la vamos a ver de algún modo relacionada directamente con la función de la pena. Pero tengo que poder mirar que son estas dos grandes caras de la moneda
en las cuales la doctrina tradicional sostiene ampliamente la protección de bienes jurídicos con el derecho penal, y del otro lado lo tengo a Jacob o a los funcionalistas que sostienen otra visión. ¿Sí? Virginia, te escucho. Perdón, Rodrigo, yo te corté perdón, Virginia, te corté en un momento si querías decir algo más. ¿No? Ok, bien. Virginia, te escucho. Sí, profesora. En la primera parte del libro de Jacob, cuando él da sus argumentos con respecto a si el ordenamiento jurídico protege los bienes o la vigencia, la norma o la expectativa de no agresión, digamos, él pone el ejemplo precisamente con la vida. Él dice que pone el ejemplo de un homicidio, creo que ponía eso, y de una muerte natural por enfermedad, por ejemplo. Que en ese caso no se estaría protegiendo el bien, sino que en el caso del homicidio se tuviera que castigar que desobedeció a la expectativa de no dañar a otro o algo así, no sé si entendí bien. Sí, igual de todos modos tenemos que mirar que el derecho penal no tiene por qué intervenir ante todas las situaciones de la vida social. Un poco volvemos a traer lo que decíamos hoy. Ahora sigo con eso. Eliana, te escucho. Tenés cerrado tu micro. Ay, perdón. Ahora sí. No, estaba diciendo que yo también coincido con la compañera Virginia, justamente leí esa parte, estuve leyendo esa parte del libro, que era donde Jacob sugería que el derecho penal podría no solo proteger los bienes, sino que también protegía como parte de las normas vigentes. Eh, bueno, eso era lo que yo quería aportar a lo Eso. que decía Virginia. Bien. Joana, ¿tu manito está levantada de hoy o Sí, para sí, participar de nuevo? sí, era para agregar nomás esto de justamente que estaban diciendo las compañeras, porque él da esos ejemplos de la muerte, que uno puede, la vida es un bien, Claro. pero la muerte puede ser por algo natural, no lo así cuando hay una lesión y una intención. Yo creo que esa hace la diferencia, ¿no? Cuando alguien viene y te quita la vida, digamos, a través de... Quiebra la eh, expectativa. Claramente quiebra la expectativa exacto. social. Y Y después dice lo mismo lo del auto, cuando es corrompido de alguna manera o con una intención cuando viene otro a provocar ese accidente, digamos. Y después más adelante acá en el libro, justamente teniendo que ver con esto de las normas vigentes, él dice, con un ejemplo, dice, solo un Estado con una administración de justicia segura podrá haber una propiedad segura, o sea, teniendo en cuenta cómo él defiende esto de las normas y que tienen que estar vigentes, digamos. exacto. Alicia. También, doctora, que dice que él considera al derecho penal no solo como sancionador de los delitos, sino que viene justamente al compromiso que tiene el ciudadano con la norma. Porque un poco esto es lo que traemos de estas clases que venimos trabajando con estos temas, sobre todo con el control social también. O sea, a ver, el derecho penal es herramienta de control social. Tiene sus características, no es un control social informalizado, es un control social formal, porque ya sabemos que además trae la pena como con la gravedad que implica. Pero Jacobs nos dice algo también, y es que no necesariamente en la sociedad siempre vamos a tener que encontrar un culpable. Un poco lo que decía Rodrigo, que tiene que estar relacionado con el principio de culpabilidad, y ahora vamos a hablar del principio de culpabilidad, que tiene que ver específicamente con que hay situaciones en las que la sociedad se tiene que aguantar las desgracias de algún modo, ¿no? Hay situaciones que yo puedo poner el hecho en cabeza de un culpable, y ahí voy a poder definir si el derecho penal protege la vigencia de la norma, el bien jurídico, etcétera. Y en otras oportunidades, dice Jacobs, tiene que soportar la sociedad determinadas situaciones que son consideradas desgracias. Por ejemplo, si hay una tormenta, y en ese momento hay una persona que se encontraba, no sé, con su silleta en el campo y le cae una pedrada y lo lesiona o le rompe su silleta, que también es un bien económico propio. Bueno, hay algunas situaciones, dice Jacobs, que no necesariamente las tengo que cargar en cabeza de un autor culpable.
Y que allí el derecho penal no tiene nada que hacer. El derecho penal va a intervenir, ¿sí?, en términos de Jacobs cuando haya un quiebre de expectativas sociales. Si hay una pedreada porque viene la tormenta de Santa Rosa y no interviene ni un sujeto autor culpable en una situación de lesión por granizo, y eso el derecho penal no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Ahora hablamos del principio de culpabilidad. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Si no, por hoy vamos a cerrar este tema y vamos a seguir con principio de legalidad. ¿Sí? Bien. Yo quería Te escucho, preguntar si estaba Matías. relacionado, profesor, a lo último que dijo con el rol de la persona, porque había leído en una parte que decía que, por ejemplo, un taxista llevaba a una persona que pudiese no conocer los fines del pasajero, digamos, que sea, por lo que yo entendí, causar un mal, que no se lo puede culpar al taxista de haberlo llevado porque está cumpliendo con su rol, con su trabajo y no incumple nada, digamos, La su labor. expectativa. Sin embargo, eh, también como puede conocer, como puede no saber, pero no se lo puede como que culpar del hecho. Eso entraría en Exacto. el rol de la persona. Eso entra Que en el eso, rol de la persona, Matías, perdón. Entra en el rol de la persona y ya correlaciona, como vimos en la clase anterior, como les explicaba en la clase anterior, ya correlaciona esa situación de expectativas con el rol que tiene cada uno. Hablamos en la clase pasada cómo el rol para Jacob se puede mantener como un rol por organización o por un rol como institución. Y de todos modos, cuando veamos imputación objetiva, también vamos a retomar un poquito esto, pero es importante que miremos que en términos de Jacobs, la persona tiene un rol y cumple ese rol. En ese caso, un remisero que lleve a alguien, un taxista que lleve a alguien de un lado a otro para la ciudad, en la ciudad, y de golpe se da cuenta de que ese que lo lleva de una casa a otra va cargando una cajita, después sacó un televisor de la otra casa y fuimos a otro lugar y resulta que en el otro lugar había un ventilador o una mochila, etcétera, puede advertir que se está tratando de un ladrón, pero él no coloca nada en esa situación que lo exceda de su rol. No va a ser partícipe del robo. A lo sumo, tiene una responsabilidad por organización general, que es que tiene que denunciar si es la comisión de algún delito. Pero si no, no se y le puede decir que sea partícipe, porque tampoco rompe las expectativas sociales, porque su rol era conducir el taxi. hasta una dirección que le diga a su pasajero. Hasta la dirección que le diga al pasajero. Es más, a ver, Y si ese esto, profe, taxista, por ejemplo, perdón, si ese sí, taxista llevaría a un sujeto que tiene una encomienda, que lleva marihuana, está haciendo tráfico de estupefacientes, tampoco le cabe al taxista el rol de coautor o partícipe en una organización de narcotráfico. Es distinto, después vamos a ver por qué es diferente cuando avancemos en teoría del delito, si él se corre del rol y le dice, che, mirá, para que no te atrapen, vamos a irnos por otro camino porque vos estás parece que estás en la pesada, ¿qué tenés ahí en tu caja? En tu caja tenés droga, qué sé yo, pero como cuando llegamos me tenés que pagar el doble porque yo ya te estoy dando mano con esto, qué sé yo. Bueno, ahí cambia el rol, ya no es más el taxista, cambia y ya rompió la expectativa social del que manejaba el taxi. Ya se está convirtiendo en otra, ahora sí, en una persona que forma parte o que le colabora a otro que tiene una organización o que comete delitos de narcotráfico, ¿no? Entonces cambia y es tal vez es más fácil advertirlo con ejemplos un poco más básicos, así como estos. Sí, Matías, ¿querías decir algo más? claro que esto realmente sucede bastante, porque el ejemplo del taxista yo lo veo y puede ser frecuentemente bien común. Y otro Total. ejemplo que quería decir, que lo relacionaba, por ahí estaba mal, es que Jacobs decía que
por ejemplo, la propiedad no puede ser lesionada, pero el titular puede permitir su destrucción y si en ese proceso el titular corre algún riesgo o se lastima o hasta fallece, no es culpa, digamos, de los demás, no es culpa de las personas encargadas de la destrucción, por ejemplo. Claro, hay que después mirar cuáles son aquellas casos. Que nadie está obligado a salvarlo, digamos. Exacto. Hay que ver hasta qué punto hay posibilidad de disposición de eso, de lo que la doctrina tradicional considera también bienes jurídicos, ¿no? Hay que mirar esa otra parte, esa otra cara de la moneda, porque para algunos autores, aunque estemos hablando de lesión de expectativas o de quebrantamiento de la vigencia de la norma, hay algunos bienes propios de cada persona que no permiten el quebrantamiento. Hay otros que se puede disponer, como la propiedad, claramente. No digamos, tal vez pensar ejemplo con la disposición de la propiedad no nos cuesta tanto que si tengo que pensar con la integridad física o la vida misma, ¿no? Nora. Profe, en cuanto a lo que dijo el compañero, también había un ejemplo que daba sobre el uso de un hacha o algo así, que un vecino le pedía prestado un hacha que era filosa, que le advirtió el dueño del hacha de que podría lastimarse, hizo caso omiso, obviamente, y se mutiló el pie, y que no era culpable El el vecino que el el dueño del dueño. hacha. Exactamente. Que a veces en ese sentido uno pareciera bueno, pero si en definitiva estamos hablando de la protección del bien jurídico, en ese caso tendría que volver a replantearme cómo construyo, sí, la responsabilidad del vecino, pero tengo la lesión a un bien jurídico. Tengo que ver Claro. si puedo construir la responsabilidad, eso es distinto. Pero en términos de Jacob, claramente que el vecino no va a tener una responsabilidad porque no quebrantó ninguna expectativa. Porque al contrario, se esperaba de él que sea buen vecino y le comparta el hacha, digamos, o el machete, lo que sea en ese caso que podemos trabajar, ¿no? Bien, bien, vamos a volver a reforzar los conceptos de bien jurídico, el concepto de norma, los conceptos como se trabajan en la doctrina tradicional y como la trabaja también Jacobs, cuando veamos en unidad 4 el concepto de bien jurídico y cómo vamos a trabajar nosotros eso para poder después pasarlo a los tipos penales. Pero me parecía muy importante que podamos hacer este ejercicio disparador porque obviamente que seguir pensando en términos de derecho penal, no va a ser lo mismo pensarlo desde el punto de vista siempre de protección de bienes jurídicos o de quebrantamiento de expectativas. De acuerdo a cómo ustedes vayan pensando la estructura del derecho penal, van a poder ir hilando una respuesta a las diferentes cuestiones que tengamos de aquí en más. Yo tengo una posición sentada al respecto. No se las voy a decir, tal vez haya quedado un poco clara, pero como mi idea era enseñarlos a pensar, si yo les digo, yo creo en la protección de los bienes jurídicos, yo creo en la vigencia de la norma, ustedes van a creer que eso es lo que tienen que escribir el día del parcial. Y eso no es así. Entonces, el día del examen, ustedes van a tener que ver, si es que esa es la pregunta de examen, qué van a contestar que protege el derecho penal. ¿Tá? Independientemente de lo que a mí me guste o no, o yo comparta o no. En ese sentido, nunca les voy a hacer escribir algo que sea lo que yo creo o lo que yo comparto. Jamás durante todo este año. Porque mi premisa fue desde el primer día que ustedes aprendan a pensar. ¿Ah? Entonces, podemos decir que en algún momento la solución ideal a una pregunta o a un caso la presenta determinado autor. Sí, porque nos vamos a quedar con una respuesta. Pero cuando tengamos varias posibilidades, si ustedes hacen un buen fundamento de la pregunta o del caso en concreto, siempre va a estar correcta su respuesta. Tiene que estar bien fundada, claramente. No es que ustedes van a poder empezar a hablar de bien jurídico y de golpe sacaron la guitarra y verdura y esas cosas. No. Siempre que esté bien fundado,
va a estar correcto. Bien. Comparto Doctora, pantalla. Sí, ¿escucho? doctora, sí, acerca de los representantes de la tesis de protección de los bienes jurídicos, Ujú. también en el documento de IACO decía que lo decisivo era limitar el derecho penal a la protección de la vigencia de la norma que prohibía afectar a un bien y deslegitimar las demás normas. Lucina, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, Sí, doctora. doctora. No puedo cerrar bien cuál es la idea de Lucina. Que lo decía, Eh, doctora, que los Sí. representantes, ¿no es cierto?, de la protección de bienes jurídicos garantizan que esos bienes sean a través de la vigencia de la norma. Claro, porque Jacob en ningún momento se No lo, desprende del concepto de bien jurídico, como habrán visto. O claro, sea, él sí, desprende. Lo que li- sí hace es correr por, el foco completo de que hacia allí va el derecho penal. claro, pero limitar el derecho penal justamente para que únicamente afecte, o sea, ataque a ese bien jurídico, o sea, afecta a ese bien jurídico atacado y dejar desprotegidas, por ejemplo, las convicciones morales. Eso quería Claro, entender. sí. Y Lucina, ¿vos qué pensás respecto de qué protege el derecho penal? ¿Qué sería lo que te convence más? No, Claro que obviamente estamos que mirando. sí, obviamente que creo que ante un ataque a relación entre las personas que esté afectando un bien dependiendo de ese bien jurídico, de qué tipo sea y cómo sea, ¿no es cierto? Porque también me dejaba también el caso de la homosexualidad, por ejemplo, Bien, la plantea Jacob, ¿no? dejó un poquito de pensando ese tema Ujú. hacia cómo se podría subsanar esa cuestión, ¿no es cierto? En ese Eh, caso, el ejemplo principal, lo dice Jacob, el ejemplo principal en ese con contexto es adultos. suele ser, dice él, suele ser la actividad homosexual entre personas adultas, pero porque claramente hay un juego entre lo que uno puede entender como moral o otro lo que puede entender como derecho. Y aquí claramente las cuestiones morales quedan afuera. Por eso quedan afuera directamente las feministas. Así es. Matías, te Ah, bien. escucho. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, como vimos también en el libro, nos dice que, bueno, que el derecho penal se usa de última ratio. Entonces, si es de última opción, queda, digamos, expuesto que donde no llegan los otros la otra rama del derecho, cuando no llega la rama administrativa, la rama civil, lo que el derecho penal entra a tomar ese protagonismo, digamos, donde los otros derechos ya no llegan, entra el derecho penal como protección a todos esos bienes. Porque si bien los bienes jurídicos también están protegidos de alguna manera por los derechos civiles, los derechos privados, eh, hay cosas que, digamos, escapa de los derechos civiles y ahí es donde también entra la protección, obviamente, del derecho penal, digamos, donde no entra las otras ramas del derecho. El derecho penal viene como a subsanar lo que las otras ramas ya no pudieron, digamos. Por eso también decimos que es de última ratio, porque es algo que se usa de último, es la última etapa que se puede, digamos, lograr para No, subsanar ese... al, ten- al tener una herramienta tan grave como entra en último lugar. ¿Por qué? Porque con su caracterización máxima como la privación de libertad. Guarda que las penas en el derecho penal argentino
son la privación de libertad, la privación del patrimonio y también la privación de otros derechos como lo que sucede con la inhabilitación. O sea, tenemos esas tres formas. Hoy en día, nuestra sociedad considera, o por lo menos es un reflejo de lo que puedo ver, que el derecho penal tiene que actuar siempre, ¿no? A ver, el vecino pone música fuerte que no me escucha, que no me gusta, perdón, pone música fuerte y me molesta, qué sé yo, voy a la comisaría y le hago la denuncia. Independientemente de que esa herramienta sea eficaz, no debería ser la primera herramienta. La primera herramienta que uno tiene que hacer va a conversar con tu vecino, che, flaco, bájame la música. A la segunda cuestión, bueno, no funciona esa herramienta, le mando un mensajito a la municipalidad para que venga ruido molesto. Tengo otras opciones, pero la ciudadanía en general ha tomado la herramienta del derecho penal como que si fuera la primera opción. Más allá de que formalmente nosotros aprendimos o aprendemos en estas clases que el derecho penal tiene que ser la última ratio, porque todo el resto de las expectativas sociales o de la protección de bienes jurídicos tienen cobertura también con otras ramas del derecho, inclusive la vida. La vida también tiene una protección que no es solo del derecho penal, que proviene del derecho civil. Ahora, la forma en la que se daña la expectativa social o el bien jurídico protegido, vida, para que intervenga el derecho penal, es distinta. Y Sí, 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 Juan. y eso tiene relación con lo que vimos en la clase que pudimos dar con los chicos, que hablamos del carácter diferenciador del derecho penal y que esa es la particularidad de que el derecho penal tiene algo más, y es la posibilidad de aplicar pena que es la afectación de uno de los bienes jurídicos más importantes, ¿sí? Como la libertad. Entonces, entre esa cuestión, por supuesto que va a estar relacionado esto con el carácter de última ratio del derecho penal, porque no es lo mismo acudir al derecho administrativo o al derecho civil que a la respuesta punitiva que nos da el Estado con el derecho, con Bueno, la porque en todo caso el derecho administrativo responde con una sanción, con una multa, con cerrar un local comercial, con imponer una multa también pecuniaria y vamos a ver qué pasa ahora cuando veamos las relaciones del derecho penal con el derecho administrativo. El derecho civil puede buscar un resarcimiento económico, pero la afectación de en la lesión de expectativas más importante con la respuesta que da el derecho penal es la más grave. Sí, Rodrigo, te escucho. Sí, doctora, la palabra sería que no es que no sirva, sino que sería insuficiente el castigo. Por ejemplo, no va a ser la misma pena el de la lesión al bien jurídico vida que al del bien jurídico libertad. Creo que está relacionado si mal no me acuerdo, al principio de lesividad, ¿puede ser? Sí, vamos a ver eso también, cuál es la afectación en realidad de la expectativa o del bien jurídico para tener en cuenta esta gravedad, ¿no? Pero no tiene que ver con eso específicamente, Rodrigo, sino en que por qué el derecho penal es considerado de última ratio y por qué la gravedad de la pena en sí. A eso es lo que tengo que mirar, porque si bien nosotros tenemos un modo de ver cuál expectativa está lesionada más o está considerada más valiosa en la sociedad o bien jurídico considerado más valioso, porque agarro el Código Penal y el primer tipo penal que tengo es el artículo 79, donde se protege la vida, donde de algún modo está la regulación esa en abstracto de la protección de la vida. Después vamos a ver qué pasa con tipo, norma, bien jurídico, lesión de expectativas y la regulación legal. Pero en cuanto a eso, tengo algo para mirar que es el código. Pero ahora lo que yo miro puntualmente en esta parte de lo que estamos hablando es que la pena impone un castigo tan grave como privar de un bien jurídico muy importante al autor, que es la libertad.
sea, y literal que es la libertad para todo, porque a veces uno que nunca ha pisado una prisión o que no ha tenido contacto con una prisión o con una cárcel, piensa que hay gente que la pasa bien ahí adentro. Y eso no es así. Liliana. Sí, doctora, por ahí cuando se habla un poco de esto, del derecho penal como última opción, como acudir a lo último, digamos, como última opción, sí, también como que veo muy entrelazado la realidad y lo que usted venía comentando recién, que es como por cualquier eventualidad, por cualquier situación en conflicto, directamente acudir al sistema penal. Y en eso también me vuelvo a pensar en la legislación y cómo se va dando la criminalización, puede ser, Sí, así es. sí, sí, de algunas situaciones y cómo situaciones que pueden ser resueltas de otra manera son utilizadas en primera instancia con una denuncia o con una solución más penal. Yo no sé si tiene que ver con la versatilidad de la sociedad o nuestra realidad misma también, porque como que se siente por ahí un poco más violentada, un poco más intolerante, ¿no? Entre nosotros, digamos. Nada, eso. Recurrimos, nosotros, ustedes ahora en los 70 aprendieron que el derecho penal tiene que ser la última ratio, justamente porque tiene una herramienta muy fuerte que es la pena. A partir de ahí también van a repensar, o me gustaría que repiensen las actitudes o las actividades que hacemos todos los días, como esto, digamos, bueno, tengo un problema, lo primero que hago, bueno, no, listo, hago una denuncia o voy o recurro al sistema penal en general. Y tiene que ser el de última ratio, es increíble cómo hoy en día está normalizado recurrir al sistema penal. Normalizamos y debería ser de última ratio. Tiene una sanción muy Pero grave. la, Matías, la respuesta del derecho penal es capaz para lo normalizamos porque es mucho más rápido. Usted nombraba el tema de que, por ejemplo, le llamen a la policía cuando hay un ruido molesto, pero a veces, por ejemplo, cuando eso se tendría que encargar en realidad al municipio, una parte del municipio que es ruido molesto, pero cuando uno acude a ello, la respuesta no es inmediata, como sí lo es, por ejemplo, la policía, en este caso. y en eso, en algún momento les hago pensar si es que no vivimos en esta sociedad de las cosas rápidas. Estamos todos con el famoso llega ya, llame ya y tenga todo ya. No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, es la evolución de la sociedad, no es juzgarlo ni es plantear alguna cosita como para que sigan pensando. Alicia, y seguían. Para Sí. agregar nomás, doctora, que además de todo ya que queremos, también pienso que las instituciones, es como que también llegamos al derecho penal porque además de ser la última ratio y que nos está fallando las instituciones anteriores a las que tenemos que acudir. Si llamamos a la municipalidad y el ruido vuelve a suceder el día domingo, el lunes y el martes, creo yo que ya tenemos que dejar esa institución y ir a otra No, pero institución. ahí probamos, ahí acudimos a otras instituciones y recurrimos de última al derecho penal. A diferencia de que si yo lo primero que hago es ir a hacer una denuncia, ¿no? Es recurrir a las otras instituciones dentro del Estado, en la sociedad en la que vivimos, donde tenemos acuerdos, ¿sí? Y tengo una institución que está protegiendo, por ejemplo, el ruido molesto, recurro allí primero. Así, perfecto. El lunes no me dieron artículo, el martes no me dieron artículo, el miércoles no me dieron, el jueves no me dieron. Y bueno, el viernes probablemente haga la denuncia. Pero claramente recurrí previamente a las otras instituciones. ¿Sí? Entonces, ante esto pasa con cualquier otra situación de conflicto en la sociedad. ¿Sí? Bien. Sí, en ese caso comparto también con la compañera que sube acá. Hay otras formas de control social. El derecho penal no es el único. Claramente el derecho penal no es el único orden de control social. Nos tenemos que preguntar
como lo dice la compañera, en este caso ella tiene la opinión de que tal vez el control social de la educación falla y entonces van escalando. También podemos hablar de cómo se dan los conflictos, cómo escalan los conflictos a nivel social, que tiene luego relación porque ese conflicto pasa a las esferas del derecho penal y se convierte en un litigio, va a ir escalando seguramente esta situación. Entonces, vamos a quedarnos con todas estas lindas opiniones que vimos hoy. Celebro que hayan leído a Jacobs, celebro todas las participaciones que han tenido y que podamos hacer este intercambio respetuoso de lo que todos pensamos entre una u otra cosa de lo que leímos, ya sea si alguno comparte más con que la protección en el derecho penal es de bienes jurídicos o del sostenimiento de la vigencia de la norma. Ahora vamos a seguir con principio de legalidad, a ver si podemos terminar por lo menos esta parte que estábamos revisando. Trabajamos las relaciones del derecho penal con el derecho constitucional, con el primer instituto que vimos, que es el principio de legalidad, y el principio de legalidad, como dijimos, tiene estos 4 subprincipios. Dentro de estos 4 subprincipios ya trabajamos con la ley escrita, trabajamos con la ley previa y empezamos a hablar de la ley cierta. Dijimos en este sentido que cuando hablemos de leyes del subprincipio de la ley penal cierta, vamos a estar hablando de que se le pide al legislador que realice leyes más o menos precisas. ¿Y esto por qué? Porque los ciudadanos, como dijimos, tienen que saber cuál es el contenido de la prohibición y también cuál es el contenido de la sanción. Una ley penal o un tipo penal no se encuentra completo si yo no puedo describir qué o cuál es la conducta prohibida u ordenada y también cuánto me corresponde de sanción. Es decir, si yo solamente tengo una posibilidad de decir el que tomar café está prohibido, ¿sí? O si yo dijera el que mataría a otro está prohibido, nada más tengo la descripción de una conducta, pero no voy a tener completo el concepto de precisión y de certeza para saber cuál es la consecuencia legal de que alguien mate a otro. Entonces, en esa configuración, lo que le pedimos al legislador es que construya un tipo penal que sea con la conducta descriptiva u ordenada y perdón, con la conducta prohibida u ordenada y a su vez con la sanción. Me tiene que indicar cuál es el monto, ya sea de la pena que voy a tener o qué va a pasar si voy a tener una medida de seguridad por esa conducta que estaba prohibida. Y en este sentido, como vimos también, las leyes penales están conformadas por 2 tipos de elementos. Dentro de las descripciones de las conductas, voy a tener elementos que sean puramente descriptivos o elementos que sean valorativos. Como dijimos, la técnica legislativa que se prefiere son los elementos descriptivos porque son aquellos que pueden adquirirse a través de los sentidos y que no necesito de un concepto especial que me diga qué es un documento, quién es un cónyuge, cuál es un estupefaciente, dónde tengo un funcionario público. Sin embargo, la exigencia actual de la especificidad de algunos tipos penales hace que esos elementos valorativos se encuentren mayoritariamente en los tipos penales. Ahora bien, los problemas que tienen esta necesidad de certeza de las leyes penales se pueden traducir en estos 3 problemas: las leyes penales en blanco, los tipos penales abiertos y yo agrego las omisiones impropias. No es que solamente yo, pero lo tengo marcado acá. Van a ver que el doctor González en su libro no hace mención, no lo van a encontrar ahí. De todos modos, vamos a ir por la primera situación. Las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son leyes
penales, como dice la palabra, pero que necesitan de un complemento normativo que sea diferente al que está en ese texto legal. Es decir, yo abro, por ejemplo, el artículo, el 202, a ver, el de sanidad, es el 202. Tienen su código a mano si vamos buscando ejemplos. El 202, que es el que nunca pensamos que iba a pasar y pasó. ¿Qué dice el 202? Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa a las personas. ¿Quién define cuál era esa enfermedad peligrosa o cuál era esa enfermedad contagiosa que nos pasó, que nos tuvo recluidos durante un tiempo, que nos brindó la posibilidad de tener este aula virtual el día de hoy? Sin embargo, Coronavirus. el coronavirus. Pero claro, ¿quién definía que ese tipo de enfermedad era la enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas? Por ejemplo, una resolución del Ministerio de Salud. De salud, en este caso. Claramente era así. Entonces, teníamos que recurrir a otra normativa donde nos encontrábamos con el contenido de esa enfermedad peligrosa, etc. En el 206, me parece, también tenemos otro tipo penal abierto. Será reprimido con prisión de 1 a 6 meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. ¿Qué leyes? ¿Cuáles? ¿Cómo? Tengo que recurrir a otra normativa para complementar esta ley penal. También pasa con el 863 del Código Aduanero, cuando está hablando de contrabando, por ejemplo, que es el ejemplo que utiliza el doctor González. Necesariamente hay que ir a otro cuerpo normativo. ¿Y acá qué pasa? Dos cosas, dice Zaffaroni, puede pasar. Que ese cuerpo normativo tenga la misma, el mismo nivel, es decir, que sea una ley, voy y busco en otro espacio cuáles son, por ejemplo, cuál es la descripción de estupefacientes, ¿no? Y si bien no es una ley penal puramente en blanco, pero voy a buscar una descripción, en la 23737 busco la descripción de lo que es estupefacientes, ¿no? Ahora, hay otros supuestos donde se dan las leyes penales en blanco puras, como diría Zaffaroni, en las cuales ese cuerpo normativo no es una ley penal. Y son las resoluciones del Ministerio de Salud, las leyes de política de sanidad animal que las dicta otro organismo. El DNU. El DNU tiene una situación particular. Puede tener una descripción y una referencia, pero ¿cuál es la base constitucional del decreto de necesidad de urgencia? Como regla, ¿eh? Como regla. No vamos a hablar de las excepciones y de lo que está pasando. La regla. La regla es que no podría ¿Es regular temporario, situaciones puede ser, profe? penales. No ¿Es podría regular situaciones temporario? Y penales, en el ni electorales. electorales son 3 o 4. Ni electorales. Rodrigo, ¿sí? ¿Algo más? Eso. No, económico no. 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 No, tiene que ver con las cuestiones penales y electorales. 94, 99, 91, inciso 3 o 99, inciso 3, creo que era. Claro, en estos casos, por eso es discutida la cuestión. Vamos, no, vamos a hablar de la regla. La regla es que no puede. Entonces, si no puede y tengo una ley penal en blanco que me está trayendo un contenido normativo prohibido, tengo la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad. Claro que tengo la posibilidad de la inconstitucionalidad. Poder decir que algo, perdón, poder decir que algo es inconstitucional
es muy grave en nuestro país. Generalmente lo que sucede es que se dictan las inconstitucionalidades para el caso en concreto, las normas en generales no se dictan como inconstitucionales, la Corte no tiene ese criterio amplio de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las normas, sino que para la aplicación en el caso en concreto de un sujeto determinado, bueno, vamos a tener la posibilidad. Sí, Rodrigo. Creo que si no me equivoco se vio el ejemplo con el COVID-19 cuando el presidente Alberto Fernández decretó el DNU creo que por este artículo 202 que lo complementó con con el tema de la pena porque no se podía salir y esas cosas. Hubo un inconveniente con eso. Ujú, exactamente. Bueno, pero ¿qué dice la Corte? La Corte tiene varios fallos al respecto. Uno de ellos es el fallo Cristalú, que es uno de los más antiguos. Si podemos obtener de otro cuerpo normativo, de otra ley, el contenido, ya sea de la conducta prohibitiva, que generalmente pasa que es la descripción de la conducta prohibitiva, no nos vamos a encontrar con la remisión de la sanción. Realmente el legislador en el código, por ejemplo, en el 202, en el 206 y en el código ponen la pena. Lo que deja librado a la descripción de otra norma es la conducta prohibida u ordenada. En eso, dice, si yo puedo obtener de un cuerpo normativo esta aplicación, esa descripción es válido y es constitucional. Por eso lo trabajan en Crystalux, si lo quieren buscar, lo buscan en la inteligencia artificial que les haga un resumencito del fallo Crystalux y lo tienen un poquito más fresco al respecto. Podemos trabajarlo, Juan, y lo tenemos, me parece, dentro de los archivos, si para poder subírselos en todo caso, que tengan una referencia a tipos penales en blanco. ¿Hay algo más respecto de quiero ver si puedo terminar, si podemos terminar hoy esto? Principio de legalidad, sobre todo. Pero respecto a las leyes penales en blanco, otra de las cuestiones a revisar también es si con ese complemento normativo podría o no aplicársele la posibilidad de la ley penal más benigna. Esa es otra de las discusiones que se presentan. Hay una parte de la doctrina que considera que el principio de ley penal más benigna debería ceder ante cualquier situación, es decir, ante un cuerpo normativo puro o ante las disposiciones que tengan que ver con el complemento normativo. Es decir, se aplica la ley penal más benigna siempre. ¿Está? Hay otros autores que, sin embargo, consideran que como la regulación especial que proviene de las resoluciones normativas le dan un contenido diferente con la evolución de la sociedad, no podría aplicarse la ley penal más benigna. Ante todo, creo que tenemos que mirar las convenciones internacionales y miramos las convenciones internacionales y el principio de la aplicación de la ley penal más benigna rige puro y limpio para todo. Si yo cuestiono si el complemento normativo es ley penal en sí o solamente cuerpo normativo complementario, voy a entrar en el juego de si considero que es o no aplicable la ley penal más benigna al respecto. ¿Qué otra cuestión tenemos que mirar cuando miramos también las leyes precisas? Son los tipos penales abiertos. Los tipos penales abiertos, a diferencia de las leyes penales en blanco, son las que le dejan al juez la posibilidad de completar el tipo penal. ¿Y cómo completa el juez? El ejemplo más claro y básico que tenemos de tipo penal abierto es el del homicidio imprudente, donde nuevamente la Corte en este caso se expide por la constitucionalidad también de los tipos penales abiertos, en los cuales se le deja al arbitrio del juez solamente completar dentro del marco del tipo penal la conducta que ha desarrollado el sujeto. Porque si nosotros miramos el artículo 79, donde tengo el que matare a otro,
tiene una pena, ese es un tipo penal cerrado. ¿Por qué? Porque tengo la conducta descriptiva prohibida, es decir, matar a otro, y tengo la sanción. Ahora, ¿qué pasa con el 84? ¿No? El artículo 84 dice, será reprimido con prisión de 1 a 5 años, hasta ahí estoy bien, inhabilitación especial, estoy bien, en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, por negligencia, por impericia en su arte, profesión e inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro la muerte. ¿Qué me falta acá? ¿Por qué se dice que es un tipo penal abierto? Porque me está faltando la descripción del modo de esa imprudencia, del contexto. Si fuera por conducción vehicular, me voy a ir a el 84 bis, por ejemplo, que me van restringiendo aún más ese tipo penal abierto. De nuevo, aquí la Corte sostiene la constitucionalidad de los tipos penales abiertos cuando el núcleo de prohibición sea de fácil lectura, se puede decir, o sea, o se puede advertir de la ley penal en definitiva. Es decir, acá el núcleo de prohibición es matar a otro con imprudencia, negligencia, impericia, etc. Lo que hace el juez en este caso es completarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué va a completar? Sino con el modo que lo hizo, ¿sí? Si se le disparó accidentalmente un arma, si lanzó una flecha practicando un deporte y hay alguien que se atravesó en el camino, por ejemplo, ¿no? Son situaciones de imprudencia, negligencia, etcétera, que pueden suceder. Hay algunas otras cuestiones médicas. Bueno, y se completa en definitiva, el juez va a completar con el contexto. Le va a dar contenido a esa imprudencia, negligencia, etc. ¿Qué pasa con las omisiones impropias? El legislador establece la mayoría de los tipos penales como prohibiciones, que se traducen en conductas, en acciones. Son muy pocos, creo que son 14, 15, los tipos penales que dan una orden de comportamientos diferentes, como por ejemplo, una orden de prohibición de comportamientos diferentes, como por ejemplo el 206, el 208, donde lo que se exige es que se salve la vida de alguien. Todo aquel que realice comportamientos diferentes, en el caso en concreto, claramente, tiene una responsabilidad por omisión. Las omisiones pueden ser propias o pueden ser impropias para la doctrina. Las omisiones propias son las que pueden ser realizadas por cualquier sujeto, cualquiera, cualquier ciudadano, que pase por un lugar, vea y deje a alguien abandonado a su suerte, esa persona se estaba muriendo, por ejemplo. Y las omisiones impropias son aquellas en las que hay una persona que es garante, es decir, tiene una relación especial por institución en las expectativas o una relación especial de sujeción con el bien jurídico y no actúa para salvarlo, por ejemplo. Y en las omisiones impropias, justamente, ese garante no está definido en ningún lugar. Y la doctrina las equipara a los tipos activos. La mayoría, en mi teoría, en mi trabajo de tesis, la mayoría de los tipos penales activos en nuestro código pueden traducirse en omisiones impropias. Y esa descripción del garante no está hecha. Por lo tanto, las omisiones impropias son un problema a la precisión que se le pide al legislador. Aun cuando, como vamos a ver en la unidad 8, haya algunos códigos penales
que recepten lo que se denomina cláusula de equiparación y hagan una regulación más o menos de quién es el garante o quién puede ser el garante en el caso en concreto. Consejo, no se enrosquen tanto con las omisiones impropias, refuerzan leyes penales en blanco y tipos abiertos, pero si tienen como pregunta de examen el desarrollo del subprincipio de ley cierta, lo escriben, al menos lo mencionan, aunque no sepan explicar puntualmente todavía qué son las omisiones impropias. Yo sé que ustedes sí pueden, pero por lo menos si es pregunta de examen, que puede llegar a ser pregunta de examen, lo mencionan. ¿Ok? Bien. ¿Había alguien que estaba levantando la mano? ¿Puede ser? ¿No? Profe, Sí. quería consultarle el tema en el caso de las omisiones impropias, también entraría, por ejemplo, lo de los testigos de Jehová y eso. Sí. Si como ejemplo de eso decís el testigo de Jehová que no permite que a sus hijos le hagan transfusiones de sangre, si ese Sí, sería sí. como ejemplo, sí. Pero ahí va a una cuestión que también tiene que ver con la omisión impropia y con el choque constitucional de, Del derecho a la vida también. del derecho a la vida y del derecho a la creencia religiosa. ¿Sí? Sí. Si hablamos de menores, por ahí no hay mucha vuelta que darle en cuanto al interés superior del niño, ¿no? A la vida en ese tema. La cuestión se complica un poco más cuando hablamos de mayores. Y ahí tenemos que empezar a profundizar cuál es el grado o cómo miramos esta función de garantía que tiene que tener un sujeto sobre otro en la expectativa o el bien jurídico, Valeria. ¿No sería un caso, doctora, el tema de Maradona, Lo que pasa es que de emisiones ahí impropias? hay que mirar cómo. Porque, a ver, si yo pongo como ejemplo de omisión impropia, Zaffaroni pone uno muy simple, ¿no? Y El es caso Mamón era el de los el testigos del de Jehová. testigo, sí, sí. Pero él ya Sí, era adulto. pero era Todavía de no vi, adultos. sí, sí, Era de todavía no vi adultos. nada de lo que sea Menores. pediátrico Sí, o ahí me menores. parece que de pediátricos hay uno o dos, que no recuerdo los títulos de los casos, pero porque la justicia interviene en razón de esa ponderación y el interés superior del niño me parece que prevalecía ante esa situación. Ahora, lo otro respecto de las omisiones impropias, por ahí es difícil entenderlo si desde lo más abstracto, pero una niñera que está cuidando un carrito con un bebé, que tiene esa obligación de, vamos a ponerlo en términos de bien jurídico, de proteger y cuidar la vida del niño, y de golpe agarra el celular y se pone a charlar con las amigas y se le va el carro y el carrito se cae por la baranda de la costanera, por ejemplo, y el niño tiene lesiones. Esa persona no tiene una responsabilidad por acción, porque no fue y lo golpeó al nenito ni lo lastimó. Pero esa persona tenía su deber de cuidarlo y dejó Ahí que se sería caiga. negligencia, profe. Claro, pero bueno, eso es otra cosa, es la parte subjetiva de la omisión. Si no, miremos ahora cómo puede darse una omisión. En ese caso puede ser, o puede ser doloso, porque pudo haberse sentado a mirar el celu, ay sí, quiero el celu, qué sé yo, y de golpe se le cayó el nenito, digamos. Esa es como la diferencia más palpable entre lo que es una acción y una omisión, ¿no? Uno miraría, bueno, tengo acción, bueno, es más fácil si yo, no digo que sea la única forma, porque después dicen, no, la doctora Costa dijo que la única forma de la omisión sea esta. No, vamos a ver las formas de omisión. Pero tal vez la forma más didáctica para que ustedes hoy, antes de que lleguemos a agosto cuando es la unidad 8 o a julio cuando veamos la unidad 8 sepan que es una omisión, es que si esa persona iba y lo golpeaba al niño, tiene una conducta por acción. Y que si, sin embargo, no lo salva de una situación o no lo cuida en el momento en concreto, tiene una responsabilidad por omisión. Y en ese caso,
La niñera era la garante, pero ¿quién indica que esa persona era garante para que encima de su responsabilidad sea como si lo hubiese, si el nanito se moría, era como si lo hubiese matado? Porque ese es otro de los problemas que presentan las omisiones impropias. Pero en principio, lo que ustedes tienen que saber es que en esa descripción de las conductas ordenadas, que en ese caso era salvar a alguien, no está identificada porque esa persona era su garante. En el sentir social, todos sabemos que ella le estaba cuidando. Eso sí. Ahora, ¿quién dice que efectivamente ella era la garante para poder aplicarle una pena, como sostiene la doctrina en general, y se ha trasladado a la jurisprudencia como si lo hubiese matado? Encontrándonos con el concepto que tienen las omisiones, si es lo mismo, las omisiones impropias, si es lo mismo matar o dejar morir. Bueno, mucho para un ratito que íbamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar ahora del otro subprincipio, que es el subprincipio de la ley estricta. En este caso, se le pide al juez penal la estricta sujeción a la ley penal. Implica que el juez no puede aplicar analogía en el derecho penal in malam partem. Es decir, el legislador no puede, perdón, el juez no puede arrogarse las funciones del legislador y de algún modo construir un tipo penal para un hecho que no estaba regulado en ese tipo penal que ya nos había dejado el legislador. Por ejemplo, lo que mayoritariamente van a encontrar en los ejemplos de manual es extender la agravante del artículo 80, inciso primero, donde habla de los ascendientes, descendientes, cónyuges, incorporarlo al hermano. Por más que tenga una estrecha relación, en el 80, inciso primero, no se incluye al hermano. El homicidio de un hermano, en ese caso, será como homicidio simple. ¿Está? Es decir, la estricta sujeción a la ley penal le exige al juez que se atenga a lo que está en la ley. En el derecho penal, el silencio es libertad. Cuando no hay regulación, no puedo meter forzadamente el hecho en esa característica penal, siempre que lo perjudique. Puede pasar que esa analogía sea in bonam partem. No suele suceder. La doctrina ha hecho in bonam partem analogía en cuanto a la descripción de los delitos continuados. Por ejemplo, cuando hay concurso de delitos, es decir, cuando tenemos varios hechos, cuando tenemos hechos dependientes o independientes entre sí, nuestro legislador nos da una forma de contar esos hechos que se regulan en el artículo 54 y 55 de nuestro código. Para el concurso real, se sostuvo que cuando tenemos diferentes hechos independientes entre sí, se cuenta de una manera para llegar a una pena total. La doctrina, utilizando una analogía in bonam partem del artículo 55, ha podido construir lo que se denomina delito continuado para hablar de los hechos que son dependientes entre sí, cuando hay varios hechos dependientes entre sí, para poderle dar una sola configuración de pena. Les recomiendo que lean también cómo se hace o cómo tenemos que hacer la interpretación de la ley penal, si es válida la interpretación penal o de la ley penal más benigna. Buscamos el fallo Muiña y les
voy a dar las indicaciones para el trabajo para la clase que viene y por hoy vamos a dejar aquí. Perdón, profesora, fallo, ¿puede repetir? Muña. Muña, ¿cómo suena? Ah, Fallo bien. Muña de la Corte Suprema, lo ponen ahí en el Google. Ahora quiero ver si hay algún mensajito más y si no, acá Juan ya le subió también el fallo Lux, lo tienen ahí para bajarlo, lo tienen en el chat. Y vamos a trabajar, ya tienen subida la actividad también. Juan, ¿tienen subido los dos fallos o los tienen que buscar? No, los tienen que buscar, me parece. Tienen que Sí, buscarlo, creo. los fallos que hablamos en la clase anterior. ¿Se Perdón, acuerdan Jenny, lo que cargué, lo llegué a los cargar cargaste? dentro de la clase. Parece que estaban Están los dos. cargados, los vio ahí, me Profe, parece. Bueno, Juan le facilitó un poco la tarea, de todos modos, pero son esos dos fallos que hablamos en la clase anterior para trabajar con principio de reserva. Vamos a ver si puedo terminar rápidamente la clase que viene antes de hablar de principio de reserva con el principio de culpabilidad derivado del principio de legalidad para luego poder avanzar con principio de reserva y principio de lesividad para trabajar justamente y cerrar las relaciones del derecho penal con el derecho constitucional. Van a tener que trabajar con las consignas que vimos en la clase anterior, pero que ahora las tienen subidas en un documento, ¿sí? Y Juan, ¿tienen la cajita para subir el trabajo? ¿Lo tienen hasta el jueves? Sí, lo tienen. Bueno, vamos a ponerle que la fecha de entrega del trabajo, que va a ser el día jueves, ¿sí? Tienen que subir un documento, un Word, donde tienen que explicar esas cuatro consignas que vimos, ¿sí? Las tienen también desarrolladas en ese Word, entonces van a tener que contestar cuál es el tribunal interviniente, cuál es el hecho, cuál es el conflicto y cuál es la solución. Sí, Liliana. Profe, disculpe, usted estaba hablando de los casos de Arriola y Bastarrica, ¿no? ¿O son otras? Sí, no, Eso, son los que hablamos en la clase pasada. En la clase sí, anterior vimos eso, hasta, sí, hasta el martes creo que está abierta la actividad, por lo que pude ver. te las dejaste hasta el martes, Juan. Quedó solo por defecto ahí, ya estoy cambiando ya para el... Bueno, Quedó por perfecto, se las defecto porque damos. no teníamos fecha todavía. Sí, eso, por eso, porque estábamos organizándonos, se las vamos a dejar hasta el jueves, porque entonces pueden descansar este fin de semana largo también y tienen un ratito más para poder completarlo hasta el jueves, pero el jueves la modalidad de la clase va a ser igual que hoy, vamos a empezar, vamos a hablar primero rapidito a ver si terminamos conceptualmente lo que nos queda del principio de legalidad, que en realidad es culpabilidad, y para arrancar principio de reserva, arrancamos con un mini debate. Sí. Una sola cosita, yo trato de seguir un poco lo que es el programa y entiendo que ya dimos el punto A, B y C, o estamos terminando el punto C de la primera unidad. Exacto. Sí, estamos terminando las relaciones del derecho penal con el derecho constitucional y convencional, también como lo menciona el doctor. Vamos a continuar con las relaciones con el derecho procesal administrativo y con el derecho penal internacional. Vamos a hablar un poquito de la Corte y vamos a ver si ya charlamos de extradición o lo pasamos para hablar de la unidad 2. Profe, a mí me pasa lo mismo con el programa, abrí los dos programas y la verdad que cuando empieza a dar los temas me pierdo porque no sé dónde estoy parada con el programa. Bueno, pero eso ya, ¿dónde están parados? Es una cuestión de que ustedes tienen que miren el programa, miren la información que estamos viendo, si miran el libro del doctor, tienen aún más una guía. Si no lo tienen y están revisando otro ¿El del doctor libro, González, profe? sí, pero no importa si no tienen ese, están trabajando con Lupo o empezaron a trabajar con Zaffaroni, no nos vamos a ir más allá que eso, no nos vamos a ir más allá que el programa. Aparte tienen material subido en el campus, les subimos también los artículos. El doctor González, previo a la publicación de su libro, escribió el artículo Garantías Constitucionales, que es donde encierra toda la relación del derecho penal con el derecho constitucional. Y ahí todo eso, todo lo que estaba en garantías constitucionales, luego lo vuelca a su libro y por eso tienen ese capítulo en el libro, en el manual. ¿Está? Está cargado como material complementario en una Sí, carpetita. está como material.
Sí. de control social, hay varios artículos ahí que... También seguramente tienen moral pública y moral privada, que es lo que vamos a poder repasar un poquito cuando veamos principio de reserva, porque es otro de los artículos que escribió el doctor también, haciendo referencia a principio de reserva. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Gracias, doctora. Igualmente, Hasta doctora, luego. hasta el Hasta jueves. luego. Chau, chau. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.